Buenas noches para todos, les damos la bienvenida a GBS Noticias. Iniciamos una nueva semana con los mejores acontecimientos. En la ciudad de Medellín también se realizó la gran fiesta evangelística patrocinada por Samaritan Purse, una oportunidad de llevar el mejor regalo que puede recibir un niño, la salvación. Veamos cómo se desarrolló esta linda actividad. El pasado sábado 28 de mayo, en horas de la tarde, en la sede social del barrio Santa Fe de la ciudad de Medellín, se dio apertura el programa de la Gran Aventura patrocinado por Samaritan Push para niños entre los 2 a 14 años y junto con el apoyo de IYF Kids, quienes convocaron e invitaron a los niños del sector. El programa se está realizando todos los sábados de 3 p.m. a 5 p.m. y se ha visto el interés por varios niños y niñas acompañados de sus padres, quienes están muy contentos de ver estos programas que educan y forman a sus hijos con una mentalidad sana. Hemos contado con la participación de 40 niños, quienes quieren seguir aprendiendo del mundo del corazón por medio de las actividades preparadas, como lo son canciones, juegos, mímicas. Igualmente escucharon atentamente el mensaje de cómo sus corazones pasaron de ser sucios por el pecado a quedar limpios por la obra de Jesucristo, quien pagó el precio a través de su sangre derramada en la cruz. Esperamos que estos niños sigan abriendo sus corazones para recibirnos a través de estas actividades que realizamos y llenar de felicidad sus corazones y sus vidas. El pasado 28 de mayo se llevó a cabo la clausura de las academias con una expocultura. Los jóvenes se ven muy felices por aprender un idioma y conocer distintas tradiciones. También fue una oportunidad para que otros conozcan de IYF. El pasado 29 de mayo, la sede principal de IYF Colombia estuvo llena de alegría. Se llevó a cabo la clausura de las academias del primer trimestre del presente año. En la mañana se realizó la clausura para los estudiantes de la modalidad virtual por medio de la plataforma de Zoom. 200 de nuestros estudiantes participaron, siendo 6 idiomas que se impartieron: inglés, coreano, tailandés, francés, italiano y alemán. Cada academia preparó una presentación diferente transmitiendo la alegría, diversión y aprendizaje que obtuvieron al participar en las academias de IYF. Luego se realizó la clausura para los estudiantes de la modalidad presencial en la sede principal, con alrededor de 100 estudiantes. Las conferencias de la modalidad virtual y presencial fueron impartidas por el conferencista Tito Arenas. Ya que la organización cuenta con base de la Biblia, el conferencista compartió sobre la parábola del hijo pródigo y la importancia del autocontrol en nuestras vidas. Así como un automóvil necesita de un buen motor para funcionar, es primordial un buen freno para prevenir un accidente. Por más bueno que el automóvil y su motor sean sin frenos, este automóvil es inservible, ya que puede ocasionar un accidente, compartió el conferencista. El hijo pródigo, por confiar en sí mismo, siguió su deseo y como resultado obtuvo el fracaso. La conferencia tuvo gran acogida por los expectantes, quienes podían ver la importancia del autocontrol para llevar una vida feliz. Luego de las presentaciones y conferencia, se realizó la actividad denominada Golden Bell, una actividad conformada por retos, preguntas, y el equipo ganador fueron los estudiantes de la Academia de Coreano. Como premio se entregó a cada estudiante una libreta de IYF. Realizando esta actividad, los estudiantes estuvieron muy entusiastas. Para finalizar el programa se proyectó un spot de nuestro próximo evento magno, el Campamento Mundial, dando a conocer las actividades del mismo con el fin de contar con la participación de nuestros estudiantes. Aprovechando el espacio de la sede principal y la oportunidad de encontrarnos con los estudiantes y sus invitados, los voluntarios nacionales e internacionales prepararon una tarde cultural al finalizar el programa, teniendo la presencia de 3 países y culturas diferentes: Tailandia, Estados Unidos y Corea del Sur. Cada stand expuso sobre la cultura, gastronomía y cómo la organización de jóvenes IYF está trabajando continuamente por la juventud en sus países de origen nativo. En 2 de los stands se realizó diferentes platos de gastronomía. Cada país, Tailandia, preparó un postre denominado, el cual está confirmado por arroz glutinoso, azúcar de Tailandia, leche de coco y mango. Corea del Sur preparó tteokbokki, un platillo de pasabocas dulce y picante, amado por la población coreana. Bolas de arroz, alga marina, rellenas de atún con aceite de ajonjolí, bebida tradicional coreana de sandía. Los estudiantes e invitados disfrutaron del programa y la diversidad de culturas que pueden encontrar en IYF, quedando con mucha expectativa al próximo inicio del trimestre. La organización de IYF trabaja incansablemente por la educación de la juventud y por brindar diferentes actividades a las habituales, conformadas por un ambiente de educación y diversión, las cuales brindan un cambio de la mentalidad.
El equipo de la Escuela Bíblica Soñadores realizó un programa muy especial en el Colegio General Santander, con el fin de celebrar el Día del Maestro. Fue un tiempo muy agradable en el que escucharon atentamente sobre el cambio de mentalidad a través de conferencias y los juegos. Además se compartió un rico almuerzo. Veamos más detalles de este tiempo. El pasado sábado 25 de mayo celebramos el Día del Maestro en el Instituto General Santander, en el cual los ponentes Tito Arenas y Pedro Kim, miembro del Instituto Internacional para el Cambio de la Mentalidad ICAM, hablaron sobre los deseos y cómo transformar la mentalidad de los docentes. En el evento, la directora Sonia Riveros dio la bienvenida al equipo de trabajo mostrando su alegría y la intención de seguir colaborando con este tipo de actividades que mejoran el rendimiento de los profesores, reflejando el cambio de los alumnos de la institución. Este evento también contó con la enseñanza de baile, la cual ayudó a reducir la tensión entre los presentes, mejorando así la concentración de los mismos durante el desarrollo del evento. Uno de los aspectos que más disfrutaron el equipo de maestros de la institución fue la actuación del ensamble Esperanza, los cuales amenizaron e hicieron emocionar a los presentes con cada una de sus interpretaciones. Además, se realizaron los juegos de la estrategia de aprendizaje My Recreation. Consiste en actividades lúdicas y dinámicas por medio de las cuales se afianza lo aprendido durante las conferencias. Un elemento fundamental de los juegos de My Recreation durante este taller es que se planearon de tal forma que los participantes tuvieran un rol activo. La educación en Colombia está en proceso de cambio. Es por esto que tenemos que tener mejores y nuevas formas de enseñar y preparar a los niños para el mañana a través de estas actividades que hoy realizamos. Podemos tener nuevas y mejores herramientas para prepararlos. Estas palabras, mencionadas por la directora de la institución, nos llenan de alegría mostrando que cada una de las actividades realizadas en este evento nutrieron el corazón y cambiaron la mentalidad de los maestros, generando en ellos nuevas formas de pensar. Ahora preparemos el corazón para recibir el mensaje que Dios ha preparado para esta noche. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hemos leído hasta aquí. Un predicador del Evangelio tiene varios asuntos que tratar. Hoy yo compartía en la clase del Evangelio del seminario. Y no sé otras personas qué opinen. Pero cuando una pareja se casa, yo considero que es muy bueno que tengan 5 hijos. Algunos pensarán, ¡ay, pastor! Yo ya tengo 3, ¿tengo que tener 2 más? Entonces, cuando uno cría a sus hijos, se vuelve muy feliz. Cuando el doctor Benjamin Spock murió, dicen que él comentó que estaba arrepentido de haber escrito su libro. Cuando los primeros cristianos arribaron a Estados Unidos, enseñaron y educaron con mucha disciplina a sus hijos. A pesar de que sus hijos lloraban, les daban pecho solamente a una hora determinada. El pediatra Benjamin Spock publicó un libro llamado Baby in Chalk, y este libro tuvo un éxito rotundo. Vendió decenas de millones de ejemplares y hasta el presidente estaba incluido en esa cifra. Y él dijo que cuando los bebés lloran porque quieren pecho, es porque necesitan el pecho, y es necesario que ellos puedan morder el pezón de la mamá. En aquella época los estadounidenses tenían la mentalidad de los primeros cristianos y educaron a sus hijos con disciplina. Por eso, por más que el bebé llorase, no le daban pecho a cada momento. Sin embargo, el doctor Benjamin Spock, siendo un pediatra, sabía que muchas madres no habían recibido esta educación. Y después de leer su libro comenzaron a educar y criar a sus hijos, supliendo todos sus deseos, sin autocontrol. Y por ello, en Estados Unidos empezaron a surgir muchos drogadictos, muchas personas enfermas de SIDA, y esto causó un gran problema en la sociedad. Muchas personas leyendo el libro del Dr. Benjamin Spock se levantaron en contra del libro, diciendo que hay que enseñar el autocontrol a los hijos. Yo tuve una hija y un hijo, y por ser un ministro de la vida espiritual, cuando mis hijos cumplieron 6 y 7 años, yo les empecé a enseñar la capacidad del autocontrol. Anteriormente yo siempre les compraba dulces y helados,
pero a partir de los 7 años de edad, a propósito, ya no les compraba nada. Papá, no. Papá, te dije que no. Mi nieta recibió un premio por parte del presidente Trump y un periodista la entrevistó. ¿Cómo fue posible que el presidente le otorgara un premio? Es que mi papá hace todo lo que mi abuelo le diga y mi hermano recibió un premio, pero yo no. Entonces mi papá me dijo, si tú estudias, poco a poco un día también recibirás un premio. Yo solo acepté esas palabras, comencé a estudiar y finalmente el presidente me otorgó el premio. Cuando mis hijos eran pequeños, a mi hija Jung-Soo y a mi hijo Jungkook, yo les enseñé la capacidad del autocontrol. En aquel entonces padecíamos muchas necesidades, pero aún así yo hacía que ellos no comieran un solo plato al día. Y de esta manera los eduqué en la capacidad del autocontrol. ¿Por qué la mayoría de las personas sufren? Porque no pueden suplir sus deseos, y eso es lo que les causa gran sufrimiento y dolor en su vida, cuando no pueden realizar lo que ellos quieren. La verdad es que cuando uno estudia política, desea convertirse en un ministro, o en un presidente o un gran empresario. Cuando un matrimonio planea tener hijos, y supongamos que cada 2 o 3 años tiene un hijo, entonces, pasando unos 10 años, ya tiene 5 hijos. Pero, ¿cuál es la ventaja de tener varios hijos? Que la educación que reciben los hijos entre ellos es mucho mejor que la que reciben de los padres. En mi casa está mi nieto mayor, Soo-Oki, y cuando su hermanito no le hace caso, él le hace una llave de lucha libre y el hermanito le dice, está bien, te voy a obedecer, te voy a obedecer. Y es muy divertido ver cómo entre ellos se educan. Cuando los niños tienen como 4, 5 o 6 años, todos los problemas que surgen en las relaciones interpersonales se resuelven entre ellos. Y esto forja en ellos una buena relación social y una buena relación humana. Cuando uno cría a los hijos, hasta los mejores empresarios exitosos o ejecutivos también, cuando ya tienen una edad avanzada, su mayor problema de la vida son los hijos, porque hay discusiones entre ellos. Surgen problemas a la hora de repartir la herencia. La verdad es que para las personas que tienen mucho dinero, es un poco más difícil educar a sus hijos y enseñarles la capacidad del autocontrol. Sin embargo, cuando un padre logra enseñarle a su hijo la capacidad del autocontrol, es mucho mejor lo que los hijos aprenden entre ellos que la educación que reciben de los padres. Hay una gran diferencia cuando un hijo es único y cuando tiene un hermano o una hermana, porque se desarrolla y se amplía en ellos la capacidad de la comprensión hacia el prójimo, la relación interpersonal y se desarrolla también la relación social. Yo pienso que es una vida que se puede vivir muy feliz y llena de bendición. En nuestra iglesia la mayoría de los hermanos tienen un promedio de 3 hijos. Hay una gran diferencia entre tener un hijo y tener más de uno, y es muy bueno tener 10 hijos también. Pero eso ya es muy exagerado. Sin embargo, tener muchos hijos tiene beneficios, porque el gobierno les ayuda en gran manera y cuando tienen 5 hijos, automáticamente les dan un apartamento. Anteriormente escaseaban la comida y la ropa. Cuando éramos pequeños, los hermanos menores regañaban al hermano mayor. «Hermano, no te deslices por la baranda de la escalera». ¿Por qué? Porque ese pantalón él lo iba a heredar. Por eso él trataba de cuidar el pantalón de su hermano y llorando le reclamaba, «¡No te tires al piso!». En aquel entonces, cuando escaseaban el alimento y la ropa, las familias tenían 3, 5 y hasta 10 hijos, y las personas pensaban que era más cómodo tener un solo hijo, pero no es así en absoluto.
Tener un solo hijo es darle sufrimiento hasta la muerte por no poder enseñarles el autocontrol. Entonces, entre los hermanos, el hermano mayor le enseñaba el autocontrol al menor. De esta manera, entre ellos aprendían. Yo también a mis hijos les enseñé el autocontrol. Papá, dame un dulce. Esta vez no. Papá, un dulce. No. De esta manera, ellos se corrigen y fácilmente pueden aprender el autocontrol. Cuando yo tengo la capacidad del autocontrol, rápidamente puedo controlar lo que deseo. Por eso es imprescindible que al momento de servir a Dios, cuando se levantan muchos deseos de nuestra carne y esos deseos impiden que podamos orar y que podamos ayunar, tengamos el autocontrol. El autocontrol es muy beneficioso para nuestra vida espiritual, también para poder trabajar con otras personas y para forjar en nosotros las relaciones humanas y sociales, y de esta manera nuestra vida se torna muy sencilla y cómoda. En el pasaje bíblico que leímos, podemos ver que el sumo sacerdote Elí tuvo 2 hijos, Ofni y Fines, y educó mal a sus hijos. Por ser hijos de un sumo sacerdote, ellos recibían un trato especial, pero no aprendieron el autocontrol. Vivían siguiendo su ambición y finalmente murieron. ¿Y qué fue lo que hizo el sumo sacerdote Elí cuando los filisteos les arrebataron el arca del pacto? ¿Qué fue lo que hizo? Ellos pensaron, ¿por qué perdimos en esta guerra? Porque nos arrebataron el arca del pacto. Y fueron a buscar el arca del pacto, y aunque regresaron el arca del pacto, los 2 sacerdotes, Ofni y Fines, no confiaron en Dios. Su corazón estaba lleno de ambición y les arrebataron el arca del pacto. ¿Y cuál fue la mayor causa de tristeza? Que les arrebataron el arca del pacto. Y después regresó a sus manos. Sin embargo, no había otras personas establecidas por el sumo sacerdote Limas, sino Ofni y Fines. Y no había nadie más que pudiese recibir el arca del pacto. Por eso los hombres de Bet-Seme se asomaron para ver qué había dentro del arca del pacto y murieron 50.070 hombres. Eso fue algo trágico. ¿Por qué? Porque no capacitaron a los líderes. En nuestra misión yo me siento muy agradecido, porque claro, no todos están bien. Muchos de ellos se alejaron de la iglesia y se corrompieron. Pero por la gracia de Dios, constantemente se están levantando buenos líderes en nuestra misión. Y eso me hace sentir muy agradecido. Constantemente se levantan los presidentes de las áreas y preciosos líderes. Y por tener estos siervos tan preciosos que están dirigiendo la iglesia, esto me hace sentir muy agradecido. Y a medida que la iglesia crece en número, hay muchos asuntos que hay que decidir. Entonces juntos, sentándonos en la mesa redonda, podemos debatir, conversamos y compartimos nuestras opiniones. Y a pesar de tener muchas faltas, de esta manera los hermanos van creciendo dentro de la iglesia. En las empresas grandes podemos ver que los empresarios trabajan bien. Sin embargo, no saben educar a sus hijos. Después de que el padre muere, sus hijos comienzan a pelear entre ellos por la herencia. Entonces los padres no solamente les deben dar o dejar la herencia, sino enseñarles el autocontrol y la capacidad de pensar en el prójimo. Las personas necesitan del apoyo de otras personas. Por eso tienen que tener una buena relación interpersonal, tienen que saber dirigir a otras personas, escuchar sus opiniones y aceptar esas opiniones también. Cuando aprendemos bien el autocontrol, ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder? Que podemos agradar a Dios. Cuando no aprendemos bien el autocontrol, en vez de servir a Dios, servimos a nuestra propia ambición de la carne y fácilmente nos podemos corromper, especialmente cuando se trata del dinero, del título o de mis propios deseos. Queremos tener mucho dinero, queremos tener un buen título, pero cuando aprendemos el autocontrol, podemos humillarnos a nosotros mismos y levantar al Señor, y solo de esta manera la iglesia puede ser muy bendita. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiere decir que él no educó bien a sus hijos.
Por eso sus hijos vivían con libertinaje. Tristemente, por no haber podido educar a los obreros, después de que Elí murió, el arca del pacto regresó, pero no hubo nadie que pudiese recibir el arca del pacto, y eso fue un incidente muy trágico en Israel. Más adelante podemos ver cómo Samuel fue educado muy preciosamente y se convirtió en un gran siervo de Dios. Pero si los hijos de Elí hubiesen aprendido bien la capacidad del autocontrol, entonces habrían podido servir a Jehová Dios preciosamente y se habrían podido haber hecho cargo del arca del pacto. Después de que regresó el arca del pacto, imagínense cuánto asombro y agradecimiento habrían sentido. Las iglesias de la actualidad también son así. Muchas iglesias tienen pastores muy avanzados y populares, pero finalmente esas iglesias se dividen, se esparcen y se fracturan. ¿Qué es lo más imprescindible en nuestra iglesia? Educar y capacitar a los ministros y educar a los evangelistas. Y entre los evangelistas hay muy buenos evangelistas. También hay otros que su corazón se enaltece y se corrompe. Sin embargo, Dios educa maravillosamente a estos preciosos siervos que dirigen nuestra iglesia, y eso me hace sentir muy agradecido. Yo no sé cuándo voy a morir, aunque muera mañana o muera en 10 años, pero me siento muy agradecido y feliz al pensar que yo puedo morir con una sonrisa. Cuando los padres tienen a sus hijos, yo considero que tener 5 hijos es muy bueno. Quizás si tienen un hijo cada 2 años, en 10 años ya tienen 5 hijos. Y es mucho más fácil criar 5 hijos que uno solo, porque los hijos entre sí aprenden el autocontrol. Pero si crían y educan a uno solo, hasta su muerte van a tener gran dolor y tristeza por no haberle podido enseñar el autocontrol. Alrededor de mí yo veo muchas parejas que sufren de esta manera y siento gran dolor en mi corazón. Por el sumo sacerdote Elí no haber criado y enseñado la capacidad del autocontrol a sus hijos, no había quien pudiera hacerse cargo del arca del pacto cuando regresó a ellos. Tristemente los hombres de Bet-Seme se asomaron al arca del pacto y ese día murieron 50.070 hombres. De verdad, hermanos, en especial dentro de nuestra iglesia, es muy bueno tener 3 hijos, también 5 hijos, aunque hoy en día por la sobrepoblación es un impedimento. Sin embargo, entre ellos se educan y crecen sanamente. Desde que los hijos tienen 6 o 7 años, es muy bueno enseñarles poco a poco la capacidad del autocontrol. Aunque lo quiere hacer, es muy fácil simplemente rechazarlo. Y cuando el hijo sufre y lucha porque no puede hacer lo que él quiere, ni puede conciliar el sueño y llora, entonces esa situación es muy grave. Hay que enseñarles el autocontrol, que quebranten su deseo. De esta manera pueden aceptar la palabra de Dios también. El enfermo por 38 años estaba completamente fracasado y quebrantado, y él sabía que no podía caminar. Por eso pudo aceptar la palabra de Jesús de que caminara. Los niños también, desechando su pensamiento, aunque no cuadre con su razón y lógica, pueden seguir la palabra de Jesús. Tener 5 hijos es lo ideal, o 10, hasta 100 hijos sería muy bueno. Y esa familia durante muchos años podría ser muy bendita. Lo creo con certeza. Tampoco estoy diciendo que tengan hijos cuando ustedes ya sean muy mayores, sino que cuando sean jóvenes pueden tener 3, 4 o hasta 5 hijos y enseñarles poco a poco el autocontrol. Y de esta manera los niños desde muy pequeños aprenden con facilidad a quebrantar sus deseos. No tengo dinero para comprar el pasaje en avión. Entonces puedo viajar en tren. Y de esta manera rápidamente elimina la idea de viajar en avión. Pero si por no poder viajar en avión sufre, llora y patalea, entonces es muy grave. Aprendiendo bien el autocontrol,
Los hijos pueden tener disciplina. Como dijo el doctor Benjamin Spock, muchas mujeres americanas, leyendo su libro, educaron a sus hijos, complaciendo sus deseos. Muchas personas se levantaron diciendo que el libro del doctor Benjamin Spock arruinó a Estados Unidos, porque se levantaron muchos jóvenes corruptos. Los cristianos primitivos educaban a sus hijos con disciplina. Los hacían sentir alegres, contentos, llenos de amor, pero no los complacían en todos sus caprichos y deseos, sino que en un cierto horario, cuando era verdaderamente necesario, les daban pecho. De verdad, no sigamos el método del doctor Benjamin Spock, sino que vamos a enseñarles un poco del autocontrol a nuestros hijos. Aunque tengan 5, aunque tengan 10 hijos, serán muy felices. Cuando ya tienen 5 hijos, es muy bueno tanto para el hijo mayor como para el menor. Aprenden también las relaciones interpersonales, la relación social, y lo que los papás no pueden hacer, el hermano o la hermana mayor lo hacen. Yo espero que la mayoría de ustedes puedan tener mínimo de 3 a 5 hijos. Enséñenles la capacidad del autocontrol. Algunas veces, aunque los hijos quieran algo, no lo puedes tener. De esta manera, ellos aprenden a cortar y quebrantar sus deseos. Y así estoy seguro que podrán vivir una vida más bendita. Gracias. Muchas gracias, pastor, por esa obra tan preciosa que hizo Jesús en la cruz. Somos justos y cada día vemos cómo Dios nos enseña a vivir y avanzar por la fe. Ahora veamos los avances de las próximas actividades. Vayan preparando su equipaje para ir rumbo a Brasil, al Gran CLF con el pastor Oxopar del 5 al 8 de junio. El sábado 4 de junio nuevamente nos encontraremos en el Union Covenant. La cita es a las 5 de la tarde. Ven con todos tus amigos. 20 de junio, sexto taller de la Escuela de Formación para el Voluntariado a las 7 de la noche. Anímate a seguir participando. Campamento Mundial en Colombia del 30 de enero al 2 de febrero del 2023. Estamos trabajando en este magno evento que impactará a Colombia y llenará nuestros corazones de alegría. Ha sido un tiempo maravilloso, llegamos al final de esta transmisión, nos despedimos y les deseamos un feliz inicio de semana. Que descansen.